Capítulo 1. El jardín de los secretos. El sol de mediados de septiembre se filtraba suavemente a través de las hojas doradas del viejo roble que dominaba el jardín de Rosemary Cottage, creando un mosaico de luz y sombra sobre el césped perfectamente cuidado. Miss Jane Marple, sentada en su silla de mimbre favorita junto a la mesa del té, observaba con aparente tranquilidad la animada escena que se desarrollaba ante sus ojos. La feria anual de plantas de St. Mary Mead estaba en pleno apogeo, y los jardines de Eleanor Hartwell se habían transformado en un hervidero de actividad. Puestos improvisados exhibían geranios en macetas, rosas trepadoras y los famosos narcisos que habían hecho ganar a Eleanor el primer premio en los últimos 5 años consecutivos. Es simplemente extraordinario cómo Eleanor logra que florezcan esos narcisos tan tarde en la temporada, comentó Mrs. Bantry, acercándose con una taza de té humeante. Debe tener algún secreto especial. Miss Marple sonrió suavemente, sus ojos azules centelleando con esa sagacidad que tanto caracterizaba su mirada. «Oh, querida, siempre hay secretos en los jardines. Al igual que en las personas, diría yo. Lo que aparece en la superficie no siempre refleja lo que sucede en las raíces». A unos metros de distancia, Eleanor Hartwell se movía entre sus invitados con la gracia estudiada de quien ha pasado décadas perfeccionando el arte de ser anfitriona. Era una mujer de 55 años, elegante a pesar de sus ropas de jardinería, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y las manos sorprendentemente suaves para alguien que pasaba tanto tiempo entre la tierra y las plantas. «Eleanor, querida», exclamó Vivian Crawford, aproximándose con esa sonrisa demasiado brillante que siempre precedía a sus comentarios más mordaces. «Tus dalias están absolutamente divinas este año, aunque debo confesar que esperaba ver más variedad en 1980, tu sección de plantas perennes». Eleanor mantuvo su sonrisa, pero Miss Marple notó el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos verdes. «Gracias, Vivian. Como siempre, tan observadora. Aunque me parece recordar que el año pasado criticaste mi exceso de variedad, diciendo que era vulgar. ¿De verdad?» Vivian rió con una nota metálica. «¿Qué memoria tan selectiva tengo? ¿No es cierto?» Miss Marple tomó un delicado sorbo de su té, observando el intercambio con el interés desapasionado de quien ha presenciado innumerables variaciones de la misma danza social. Vivian Crawford, pensó, era el tipo de mujer que necesitaba constantemente demostrar su superioridad, especialmente cuando se sentía amenazada. Y Eleanor Hartwell, con sus jardines perfectos y su reputación impecable, representaba exactamente el tipo de amenaza que más temía Vivian. Cerca del invernadero principal, un hombre joven de aproximadamente 30 años se movía entre las plantas con movimientos precisos y conocedores. Thomas Fletcher, el nuevo asistente de jardinería de Eleanor, había llegado al pueblo hacía apenas 3 meses, pero ya había demostrado poseer un conocimiento extraordinario sobre horticultura. Su presencia había causado cierto revuelo entre las damas solteras del pueblo, aunque él parecía mantener una distancia profesional respetable con todos. «Ese joven Fletcher ciertamente sabe lo que hace», murmuró Mrs. Bantry, siguiendo la mirada de Miss Marple. «Eleanor tuvo mucha suerte al encontrarlo, aunque hay quienes dicen que es demasiado bueno para ser verdad.
¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Miss Marple, aunque su tono casual ocultaba una atención genuina. «Oh, ya sabes cómo es la gente del pueblo, siempre sospechosa cuando alguien nuevo llega sin referencias locales. Y luego está el asunto de su acento. Definitivamente no es de por aquí. Algunas personas han notado ciertas inconsistencias en su historia». Miss Marple asintió pensativamente. En los pueblos pequeños, las inconsistencias en las historias personales tendían a multiplicarse y distorsionarse como reflejos en agua ondulante. Pero a veces, solo a veces, esas sospechas tenían raíces en la realidad. El evento continuó su curso natural, conversaciones educadas que ocultaban tensiones genuinas, cumplidos que sonaban más como evaluaciones estratégicas, y esa atmósfera particular de competitividad gentil que caracterizaba las reuniones sociales de St. Mary Mead. Fue precisamente a las 4:15 de la tarde cuando la normalidad se fracturó. Un grito ahogado se alzó desde la dirección del invernadero principal, seguido inmediatamente por el sonido inconfundible de macetas rompiéndose contra el suelo. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, y todos los presentes giraron hacia el origen del disturbio. Thomas Fletcher apareció en la puerta del invernadero, su rostro pálido como la ceniza y las manos temblando visiblemente. «¡Señoras!», gritó, su voz quebrándose ligeramente. «Por favor, alguien debe llamar a la policía inmediatamente». Eleanor se acercó corriendo, seguida de cerca por varios invitados. «Thomas, ¿qué ha pasado? ¿Te has lastimado?». «No es eso, señora Hartwell», respondió él, luchando por controlar su respiración. Es el señor Whitmore. Está en el invernadero de propagación. Está muerto». Un silencio mortal cayó sobre el jardín. Miss Marple se levantó lentamente de su silla, su mente ya procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Harold Whitmore, el inspector de plantas del condado, un hombre de 60 años conocido por su carácter meticuloso y, según algunos, excesivamente crítico. «Nadie debe tocar nada», dijo Eleanor con una autoridad sorprendente en su voz. «Thomas, ve a llamar al doctor Haydock y al inspector Slack. El resto de nosotros esperaremos aquí». Pero Miss Marple, con esa curiosidad aparentemente inocente que había desarrollado a lo largo de décadas de observar la naturaleza humana, ya se dirigía discretamente hacia el invernadero, no para interferir, por supuesto, sino simplemente para observar. Después de todo, como había aprendido a lo largo de los años, los primeros minutos después de un descubrimiento así eran cruciales. No por las pistas físicas que podrían preservarse o perderse, sino por las reacciones humanas que se revelaban antes de que las personas tuvieran tiempo de componer sus máscaras sociales. Y mientras se acercaba al invernadero, Miss Marple ya había notado algo muy interesante. De todas las personas presentes en la feria, solo una había reaccionado al anuncio de la muerte de Harold Whitmore, no con shock o horror, sino con lo que parecía ser un alivio apenas disimulado. El misterio de St. Mary Mead estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. Rumores entre las rosas. El inspector Slack llegó a Rosemary Cottage exactamente 37 minutos después de la llamada telefónica, su rostro mostrando esa expresión de irritación
apenas contenida que siempre adoptaba cuando los eventos interrumpían su rutina. Le siguió de cerca el doctor Haydock, cuyo semblante grave contrastaba marcadamente con su habitual jovialidad. Miss Marple, quien había regresado discretamente a su mesa de té después de echar un vistazo al invernadero, observó cómo los invitados de la feria se agrupaban en pequeños círculos susurrantes, como abejas alrededor de múltiples colmenas. La noticia de la muerte de Harold Whitmore había transformado la elegante reunión social en algo que se parecía más a un mercado de rumores. Siempre supe que algo así acabaría pasando, declaró Vivian Crawford con esa satisfacción apenas disimulada que caracterizaba a quienes se creían videntes después de los hechos. Ese hombre tenía demasiados enemigos. Su manera de inspeccionar las plantas de la gente, absolutamente despiadada. Mrs. Bantry se acercó al grupo donde hablaba Vivian, seguida por varias damas del pueblo que habían llegado atraídas por el escándalo. ¿Enemigos?, preguntó Mrs. Price Ridley, ajustándose los anteojos con gesto dramático. ¡Qué manera tan fuerte de expresarse, Vivian! Harold podía ser, digamos, meticuloso en sus inspecciones, pero de ahí a tener enemigos. ¡Meticuloso! Vivian soltó una risa amarga. ¿Ya olvidaste el asunto de los jardines de Meadowbrook el año pasado? Prácticamente destruyó la reputación de los Henley con ese informe suyo. Y luego estaba lo de las rosas de competición de Eleanor Hartwell, que había estado hablando en voz baja con el inspector Slack. Se tensó visiblemente ante la mención de su nombre, aunque mantuvo esa compostura que había perfeccionado a lo largo de décadas de vida social. Miss Marple notó la reacción con interés. Las rosas de competición. Ahora eso era información nueva. ¿Qué pasó con las rosas de Eleanor?, preguntó Mrs. Bantry, con esa curiosidad directa que tanto apreciaba Miss Marple. Vivian bajó la voz conspiratorialmente, aunque no lo suficiente como para que Miss Marple no pudiera escuchar desde su posición estratégica. Hace 2 años, Harold encontró irregularidades en el fertilizante que Eleanor usaba para sus rosas de competición. Alegó que contenía sustancias no permitidas en los concursos oficiales. Por supuesto, Eleanor negó todo conocimiento, pero Harold insistió en descalificarla de la competición regional. «Pero Eleanor ganó el año pasado», observó Mrs. Price Ridley, confundida. «Exactamente». Vivian sonrió con malicia, y este año también estaba programada para competir otra vez. Qué conveniente que Harold no esté aquí para hacer otra de sus inspecciones exhaustivas. Miss Marple tomó otro sorbo de té, procesando esta información. En su experiencia, los motivos para el asesinato a menudo se encontraban en los detalles más mundanos de la vida cotidiana. El orgullo herido, la reputación dañada, la pérdida de prestigio social, en pueblos pequeños como St. Mary Mead, estos elementos podían ser tan poderosos como cualquier fortuna perdida o amor traicionado. Mientras tanto, cerca del invernadero principal, Thomas Fletcher hablaba con un pequeño grupo de hombres del pueblo. Su inicial palidez había dado paso a un nerviosismo controlado que se manifestaba en la forma en que no dejaba de limpiar sus manos en un pañuelo, a pesar de que parecían perfectamente limpias. Encontré el cuerpo alrededor de las 4, estaba diciendo.
Había ido al invernadero de propagación para recoger algunas bandejas de semillas para la exhibición. La puerta estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño, porque la señora Hartwell siempre insiste en mantenerla cerrada durante los eventos para evitar que los invitados entren por curiosidad. ¿Y cómo estaba el cuerpo?, preguntó Mr. Petherick, el abogado del pueblo, con esa precisión profesional que siempre aplicaba a cualquier asunto legal potencial. Thomas se estremeció ligeramente. Estaba tendido junto a las mesas de propagación, como si hubiera caído hacia atrás. Al principio pensé que podría haber sido un ataque al corazón. Ya saben cómo era el señor Whitmore con su presión arterial. Pero luego vi. Se detuvo abruptamente, mirando alrededor del grupo, como si acabara de recordar que no debería estar discutiendo detalles con civiles. Bueno, supongo que esos detalles son mejor dejarlos para la policía, concluyó con una sonrisa forzada. Pero Miss Marple había captado la vacilación y sospechaba que Thomas había visto algo específico que le había hecho cambiar de opinión sobre la naturaleza de la muerte de Harold Whitmore. En otro rincón del jardín, Eleanor conversaba en voz baja con su hermana menor, Patricia Whitfield, quien había llegado corriendo desde su casa en cuanto se enteró de los eventos. «No puedo creer que esto haya pasado aquí, en tu jardín». Patricia sacudía la cabeza, claramente alterada. «¿Qué dirá la gente? ¿Y si piensan que tú...?» «Patricia, por favor». Eleanor la interrumpió con firmeza. «No hay razón para que nadie piense nada inapropiado. Harold tenía problemas cardíacos conocidos. Probablemente se sintió mal pero Thomas dijo que había llamado a la policía». Patricia bajó aún más la voz. «La gente no llama a la policía por ataques cardíacos naturales, Eleanor». Miss Marple observó cómo Eleanor dirigía una mirada rápida y preocupada hacia el invernadero donde el inspector Slack y el doctor Haydock continuaban con su investigación preliminar. «Sea lo que sea que haya pasado», dijo Eleanor finalmente, «estoy segura de que se resolverá rápidamente. Harold no era exactamente querido por todos, pero no tenía enemigos reales». Patricia no parecía convencida, y Miss Marple notó que tampoco Eleanor sonaba completamente segura de sus propias palabras. Cuando el inspector Slack emergió finalmente del invernadero, su expresión había adquirido esa seriedad particular que indicaba que sus sospechas iniciales se habían confirmado. Se dirigió directamente hacia Eleanor. «Señora Hartwell, me temo que necesitaremos mantener cerrados los invernaderos durante algunos días. Esto no ha sido una muerte natural». Un silencio expectante cayó sobre el jardín. Miss Marple puso su taza sobre la mesa con un suave tintineo que parecía amplificado en la quietud del momento. «Harold Whitmore fue envenenado», anunció el inspector Slack, su voz cortando el aire de la tarde como una navaja, «y me temo que todos los presentes en esta feria tendrán que considerarse personas de interés hasta que determinemos exactamente qué pasó aquí esta tarde». Miss Marple miró alrededor del círculo de rostros conmocionados, buscando esa reacción reveladora que había notado anteriormente. Y allí estaba otra vez, en medio del shock genuino y la preocupación, una persona mostraba algo diferente. No alivio esta vez, sino algo mucho más interesante. La expresión calculadora de alguien
que ya estaba planeando su próximo movimiento. Capítulo 3. Conversaciones entre macetas. La mañana siguiente amaneció con esa bruma característica del otoño que envolvía a St. Mary Mead como un velo gris. Miss Marple, levantada temprano como era su costumbre, decidió dar su paseo matutino por una ruta que, casualmente, la llevaba muy cerca de Rosemary Cottage. No era curiosidad morbosa, se aseguró a sí misma mientras ajustaba su sombrero de tweed. Simplemente era natural interesarse por los acontecimientos que afectaban a la comunidad y si de paso podía observar cómo las personas reaccionaban al día siguiente de una tragedia. Bueno, eso era simplemente conocimiento humano, ¿no es verdad? Al acercarse a la casa de Eleanor Hartwell, encontró a Thomas Fletcher trabajando en el jardín delantero, arrancando las malas hierbas con movimientos mecánicos y repetitivos. Su concentración era tan intensa que no notó la presencia de Miss Marple hasta que ella carraspeó suavemente. «Buenos días, Mr. Fletcher. Espero que no me considere una entrometida, pero quería expresar mis condolencias por los terribles eventos de ayer». Thomas se enderezó bruscamente, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido aprensión. «Oh, Miss Marple, buenos días. Es muy amable de su parte, aunque, bueno, yo apenas conocía al señor Whitmore». Por supuesto, asintió Miss Marple con comprensión, pero encontrar el cuerpo debe haber sido terrible para usted. En mis años he aprendido que esas experiencias pueden ser muy perturbadoras, incluso cuando la persona no era conocida personalmente. Thomas se limpió las manos en su delantal, evitando la mirada directa de Miss Marple. Fue impactante, sí, especialmente porque al principio pensé que había sido natural. El señor Whitmore tenía reputación de tener problemas de salud. ¿Al principio? Miss Marple inclinó la cabeza con curiosidad inocente. Algo le hizo cambiar de opinión. La vacilación de Thomas fue apenas perceptible, pero Miss Marple la captó. Bueno, cuando vi, es decir, había una taza de té volcada cerca del cuerpo y un olor extraño en el aire. Algo dulce pero desagradable al mismo tiempo. ¡Qué observador de su parte!, exclamó Miss Marple. Los detalles así a menudo pasan desapercibidos en momentos de shock. ¿Mencionó esto al inspector Slack? Sí, por supuesto. Thomas respondió rápidamente, tal vez demasiado rápidamente. Le dije todo lo que recordaba. Miss Marple asintió y cambió de tema con la naturalidad de una conversación casual. He oído que usted es extraordinariamente hábil con las plantas. Eleanor debe sentirse muy afortunada de haber encontrado a alguien con su experiencia. El rostro de Thomas se iluminó ligeramente, claramente más cómodo hablando de horticultura. He trabajado en jardines desde que era joven. Mis padres tenían un pequeño vivero en el norte. Miss Marple notó la leve pausa antes de mencionar el norte, pero no comentó nada al respecto. Un vivero familiar. ¡Qué encantador! ¿Especializado en algún tipo de planta en particular? Plantas medicinales, principalmente, respondió Thomas, y luego pareció darse cuenta de las implicaciones de sus palabras. Es decir, hierbas para cocinar y tés caseros. Nada inusual. Por supuesto que no. Miss Marple sonrió cálidamente, aunque supongo que con ese conocimiento debe ser muy cuidadoso. Algunas plantas pueden ser bastante peligrosas si no se manejan apropiadamente.
Thomas asintió vigorosamente. Absolutamente. La dedalera, por ejemplo, o el acónito. Hermosas plantas de jardín, pero extremadamente tóxicas. Por eso la señora Hartwell y yo siempre tenemos mucho cuidado con lo que plantamos, especialmente cerca de donde podrían acceder niños o mascotas. Miss Marple guardó esta información cuidadosamente en su memoria. El conocimiento de plantas venenosas, combinado con la oportunidad y el nerviosismo de Thomas, creaba un patrón interesante. Pero los patrones, como había aprendido, podían ser engañosos. Después de despedirse amablemente de Thomas, Miss Marple continuó su camino hacia el centro del pueblo, donde sabía que encontraría a otras personas ansiosas por discutir los eventos del día anterior. En la oficina de correos, Mrs. Dollop, la esposa del cartero, estaba claramente en su elemento, rodeada de un círculo de oyentes atentos. Fred dice que el inspector Slack estuvo hasta muy tarde anoche tomando declaraciones. Anunciaba con la autoridad de alguien casado con una fuente de información privilegiada y que no parecía nada satisfecho con las respuestas que estaba recibiendo. ¿Qué tipo de veneno fue?, preguntó Mrs. Price Ridley, con el tono de alguien que espera detalles sensacionalistas. Fred no estaba seguro, pero oyó al doctor Haydock mencionar algo sobre síntomas que sugerían algo de origen vegetal. Miss Marple, fingiendo examinar los sellos en el mostrador, absorbió esta información. Veneno de origen vegetal. Eso ciertamente se alineaba con sus observaciones sobre Thomas Fletcher. Por supuesto, continuó Mrs. Dollop, bajando la voz conspiratorialmente. Todos sabemos que Eleanor Hartwell conoce más sobre plantas que cualquier otra persona en Pentiaincourt, 3 condados, y después de lo que Harold Whitmore le hizo con esas rosas. Ahora, intervino Mrs. Bantry, quien acababa de entrar. No deberíamos especular sobre Eleanor. Es una mujer respetable. Las mujeres respetables también pueden llegar al límite, replicó Mrs. Dollop, especialmente cuando alguien ataca su reputación públicamente. Miss Marple terminó su compra de sellos y salió de la oficina de correos con mucho en qué pensar. Las sospechas parecían apuntar naturalmente hacia Eleanor, y ciertamente tenía tanto el conocimiento como un motivo aparente. Pero algo en la forma en que Eleanor había manejado la situación el día anterior no encajaba con el perfil de una envenenadora impulsiva. Su próxima parada fue la biblioteca, donde esperaba encontrar información más objetiva. Miss Hartnell, la bibliotecaria, era conocida por su discreción y su memoria extraordinaria para los detalles. «Buenos días, Miss Hartnell. Me preguntaba si podría recomendarme algún libro sobre plantas de jardín. Con todos estos eventos recientes, me he dado cuenta de que mi conocimiento sobre botánica es bastante limitado». Miss Hartnell la miró por encima de sus anteojos, con una expresión que sugería que comprendía perfectamente las verdaderas motivaciones detrás de la solicitud. «Por supuesto, Miss Marple. De hecho, acabamos de recibir un excelente volumen sobre plantas venenosas nativas de Inglaterra. Curiosamente, alguien más había estado consultando libros similares hace apenas unas semanas. ¿De verdad?». Miss Marple trató de mantener un tono casual. «¡Qué coincidencia interesante!». «Sí, aunque no puedo revelar quién, por supuesto. Pero puedo decir que esa persona parecía particularmente interesada en métodos de extracción de alcaloides
y en plantas que pueden ser fatales. En dosis pequeñas. Miss Marple asintió pensativamente. Alguien había estado preparándose con conocimiento previo. Esto no había sido un crimen de oportunidad o pasión súbita. Mientras caminaba de regreso a casa, con el libro bajo el brazo, Miss Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. El patrón que estaba emergiendo era complejo. Thomas Fletcher, con su conocimiento de plantas medicinales y su nerviosismo. Eleanor Hartwell, con su motivo aparente y su acceso a plantas venenosas. Y ahora, una persona no identificada que había estado investigando métodos de envenenamiento. Pero había algo que no encajaba. En su experiencia, los verdaderos culpables rara vez eran tan obvios en sus preparaciones o tan nerviosos en sus reacciones posteriores. Miss Marple sonrió ligeramente para sí misma. El misterio se estaba profundizando, y ella apenas había comenzado a tejer los hilos de la verdad. Capítulo 4. El sospechoso. Evidente, el inspector Slack había convocado a los principales asistentes de la feria de plantas a la sala de estar de Rosemary Cottage para el segundo día de interrogatorios. Miss Marple, quien había sido invitada a permanecer por Eleanor como apoyo moral, se sentó discretamente en su rincón habitual con su tejido, aparentemente absorta en un patrón particularmente complejo de punto calado. La tensión en la habitación era palpable. Eleanor se movía nerviosamente, ofreciendo té que nadie parecía querer, mientras Thomas Fletcher permanecía de pie junto a la ventana, sus ojos fijos en algún punto distante del jardín. Vivian Crawford había llegado vestida completamente de negro, como si fuera a un funeral, lo que Miss Marple encontraba una elección interesante, dado que ella y Harold Whitmore habían sido todo menos amigos. «Muy bien», comenzó el inspector Slack, consultando su libreta con aire oficial. «Los resultados de la autopsia han confirmado que Harold Whitmore murió por envenenamiento con digitalina. Para aquellos que no lo sepan, es un veneno que se extrae de la planta conocida como dedalera». Miss Marple notó cómo Thomas Fletcher se tensó ligeramente ante la mención específica del veneno, aunque trató de disimularlo ajustando su posición junto a la ventana. «La digitalina», continuó el inspector, «puede ser letal en dosis muy pequeñas, y convenientemente para nuestro asesino, se encuentra comúnmente en jardines ingleses como planta ornamental». «Inspector», interrumpió Eleanor con voz controlada pero tensa, ¿seguramente no está sugiriendo que alguien en esta habitación? «No estoy sugiriendo nada todavía, señora Hartwell. Simplemente estoy estableciendo los hechos. El hecho número 1 es que Harold Whitmore fue envenenado con una sustancia que se puede encontrar fácilmente en este mismo jardín. El hecho número 2 es que murió durante un evento en su propiedad, rodeado de personas que tenían fácil acceso tanto al veneno como a la oportunidad de administrárselo». Vivian Crawford se removió incómodamente en su silla. «Inspector, me parece que está perdiendo el tiempo interrogándonos a todos cuando es obvio quién tenía más motivos y oportunidades». «¿Ah, sí?» La mirada penetrante del inspector Slack se fijó en Vivian. «Ilústrenos, Mrs. Crawford». Vivian dirigió una mirada significativa hacia Thomas Fletcher, quien se había puesto notablemente pálido. «Bueno, todos sabemos que Thomas es relativamente nuevo en el pueblo. Nadie conoce realmente su pasado. Y,
Ayer admitió tener conocimientos sobre plantas venenosas. Además, fue él quien encontró el cuerpo. Mrs. Crawford. La voz de Eleanor sonó cortante. Eso es una acusación muy seria. Solo estoy señalando lo obvio, replicó Vivian, con una sonrisa fría. Thomas tenía acceso completo a todas las plantas del jardín, conocimientos sobre venenos, y fue la última persona que admitió haber visto a Harold con vida. Thomas se volvió desde la ventana, su rostro mostrando una mezcla de indignación y algo que podría haber sido pánico. «Eso no es cierto», protestó. «Yo nunca tuve contacto directo con el señor Whitmore ese día. Estuve trabajando en el jardín delantero toda la mañana. Y después ayudé a preparar las exhibiciones para la feria. Hay varias personas que pueden confirmarlo». «¿Y durante la feria misma?», preguntó el inspector Slack, su pluma suspendida sobre la libreta. «¿Dónde estaba usted entre las 3 y las 4 de la tarde?» Estaba en varios lugares. Thomas tartamudeó ligeramente. Ayudando a los invitados, atendiendo las plantas, llevando más macetas desde el invernadero. ¿Solo? La pregunta del inspector fue cortante. Bueno, sí, principalmente. En las ferias de jardín siempre hay mucho trabajo que hacer entre bastidores. Miss Marple observó este intercambio con gran interés. Thomas ciertamente parecía nervioso, pero había algo en su nerviosismo que le resultaba actuado. Como si estuviera más preocupado por parecer culpable que por ser realmente culpable. «Inspector», intervino Eleanor, «creo que está siendo injusto con Thomas. Es cierto que es nuevo en nuestro pueblo, pero ha demostrado ser un trabajador honesto y confiable. No puedo imaginar que tuviera algún motivo para lastimar a Harold». «¿Está segura de eso, señora Harwell?» El inspector Slack la miró fijamente. «¿Está segura de que no hubo ningún contacto previo entre su empleado y la víctima?» Eleanor vaciló por un momento, y Miss Marple notó que su vacilación no pasó desapercibida para nadie en la habitación. «Bueno, es posible que Harold hubiera visto a Thomas trabajando en el jardín en ocasiones anteriores. Como inspector de plantas del condado, Harold visitaba regularmente las propiedades con jardines notables. ¿Y esas visitas siempre fueron amigables?» Otro momento de vacilación de Eleanor. Harold podía ser crítico en sus evaluaciones, pero nunca hubo nada personal. Thomas de repente habló, su voz más fuerte y decidida que antes. «Inspector, si me permite, hay algo que debería saber. El señor Whitmore y yo sí tuvimos una conversación el mes pasado. Él había notado algunas técnicas de propagación que yo estaba usando y quería saber dónde las había aprendido». El silencio que siguió fue tenso. Miss Marple dejó caer discretamente una puntada en su tejido, pero sus ojos permanecieron alerta. «¿Y qué le dijo?», preguntó el inspector. «Le dije la verdad, que había aprendido técnicas tradicionales de mi familia, pero él no parecía satisfecho con mi respuesta. Siguió preguntando sobre referencias, sobre dónde había trabajado antes. Era como si pensara que yo estaba mintiendo sobre algo». «¿Y estaba mintiendo?». La pregunta del inspector fue directa. Thomas miró alrededor de la habitación, claramente luchando con alguna decisión interna. No exactamente mintiendo, pero no contando toda la verdad. Mi experiencia con plantas no solo viene de jardinería ornamental. También he trabajado en
Investigación farmacéutica. Análisis de compuestos activos en plantas medicinales. Esta revelación cayó como una bomba en la habitación tranquila. Vivian Crawford se enderezó con una expresión de triunfo mientras Eleanor parecía genuinamente sorprendida. ¿Investigación farmacéutica?, repitió el inspector Slack. ¿Por qué no mencionó esto antes? Porque sabía cómo sonaría. Thomas suspiró pesadamente. Un hombre con conocimiento profesional sobre compuestos de plantas, trabajando en un jardín donde alguien muere envenenado con un extracto vegetal. No soy estúpido, inspector. Sabía que me convertiría automáticamente en el principal sospechoso. Y tenía razón, murmuró Vivian Crawford con satisfacción. Pero Miss Marple, observando cuidadosamente las reacciones de todos los presentes, notó algo interesante. Thomas Fletcher había revelado información que lo incriminaba aún más, pero lo había hecho con la resignación de alguien que finalmente decide decir la verdad completa, no con el nerviosismo de alguien que trata de ocultar culpabilidad. Más intrigante aún, había observado cómo Eleanor Hartwell había reaccionado a la revelación, no con shock o traición por haber sido engañada por su empleado, sino con algo que parecía más cercano al alivio. Como si la confesión de Thomas hubiera confirmado algo que ella ya sospechaba, o peor aún, como si proporcionara exactamente la distracción que había estado esperando. El inspector Slack cerró su libreta con un sonido seco. «Mr. Fletcher, me temo que tendré que pedirle que me acompañe a la estación para un interrogatorio más formal, y le sugiero encarecidamente que no trate de abandonar el pueblo». Mientras Thomas era escoltado fuera de la habitación, Miss Marple continuó tejiendo tranquilamente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Los sospechosos obvios, había aprendido, a menudo eran exactamente eso, demasiado obvios para ser verdad. Y capítulo 5. La pista entre las hojas, una pista oculta. Después de que el inspector Slack se llevara a Thomas Fletcher para interrogatorio, la sala de estar de Rosemary Cottage se sumió en un silencio incómodo. Eleanor se había retirado a Mainsete, la cocina, con el pretexto de preparar más té, mientras Vivian Crawford permanecía sentada con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Miss Marple continuó con su tejido, pero sus ojos observaban discretamente cada movimiento y reacción. Había algo en toda la situación que no terminaba de encajar, como un rompecabezas donde una pieza había sido forzada en el lugar incorrecto. «Bueno», declaró Vivian finalmente, rompiendo el silencio. «Supongo que esto resuelve el asunto. Pobre Eleanor. Qué terrible descubrir que había estado empleando a un criminal. Todavía no sabemos si Thomas es culpable», observó Mrs. Bantry, quien había permanecido callada durante el interrogatorio. Tener conocimiento sobre plantas no lo convierte automáticamente en asesino. ¿De verdad? Vivian se volvió hacia ella con una sonrisa fría. Un hombre con experiencia en farmacología vegetal, trabajando en un jardín lleno de plantas venenosas, que admite haber tenido una confrontación previa con la víctima. ¿Qué más evidencia necesitas? Miss Marple dejó caer una puntada deliberadamente y se inclinó para recoger su ovillo de lana, que había rodado cerca de los pies de Vivian. Mientras se agachaba, sus ojos captaron algo que había pasado desapercibido para todos los demás. Una pequeña mancha marrón en el dobladillo del vestido negro de Vivian,
apenas visible pero inconfundiblemente presente. «Disculpe, querida», dijo Miss Marple con su tono más gentil mientras se enderezaba. «¡Qué vestido tan elegante! Es nuevo». Vivian bajó la mirada hacia su atuendo, claramente satisfecha por el cumplido. «Oh, este viejo vestido. Lo compré para el funeral de mi tía Margaret el año pasado. Pensé que era apropiado para las circunstancias». «Por supuesto», asintió Miss Marple. «Aunque veo que ha tenido un pequeño accidente. Parece que se manchó con algo». Vivian inspeccionó su vestido con alarma, encontrando la mancha que Miss Marple había señalado. «¡Oh, por todos los santos! Debe haber sido cuando ayudé a Eleanor con las plantas ayer. Siempre soy tan torpe con estas cosas». Pero Miss Marple había notado la pequeña pausa antes de la explicación, y más importante aún, había reconocido la naturaleza de la mancha. En sus años de jardinería había aprendido a identificar las diferentes marcas que dejaban varios tipos de plantas. Esta mancha particular tenía el color y la textura característicos de la savia de dedalera. Eleanor regresó de la cocina con una bandeja de té fresco, su rostro mostrando las tensiones del día. «Siento mucho todo este terrible asunto», dijo, sirviendo el té con manos que temblaban ligeramente. Thomas parecía tan confiable, tan conocedor. Nunca sospeché que pudiera tener un pasado tan complicado. «No debes culparte, querida», la consoló Mrs. Bantry. «Los hombres como ese son muy hábiles para ocultar su verdadera naturaleza». «¿Hombres como qué?», preguntó Miss Marple, suavemente. «Hasta donde sabemos, Thomas nunca ha hecho nada malo, aparte de no revelar completamente su experiencia profesional». Vivian soltó una risa seca. «Miss Marple, siempre tan caritativa en sus juicios. Pero cuando alguien miente sobre su pasado, por lo general hay una buena razón. O tal vez». Miss Marple tomó un delicado sorbo de su té. Simplemente había aprendido que la gente puede ser muy suspicaz con aquellos cuyas experiencias son diferentes a las propias. Eleanor se sentó pesadamente en su silla favorita, pareciendo súbitamente mayor de sus 55 años. «Lo que no entiendo es por qué Thomas habría querido lastimar a Harold. Sí, Harold podía ser difícil, pero Thomas apenas lo conocía. A menos que hubiera más en su relación de lo que Thomas admitió», sugirió Vivian. Tal vez Harold había descubierto algo sobre el pasado de Thomas. «Algo comprometedor, Miss». Marple siguió observando mientras bebía su té. Había algo en la dinámica de la conversación que le resultaba familiar. Vivian estaba conduciendo activamente la narrativa hacia Thomas, mientras Eleanor parecía extrañamente pasiva para alguien que supuestamente acababa de descubrir que había estado empleando a un posible asesino. «Eleanor, querida», dijo Miss Marple casualmente, «¿podrías mostrarme tu invernadero de propagación? Siempre he admirado tu habilidad con las plantas jóvenes, y después de toda esta terrible situación, me gustaría ver algo hermoso y lleno de vida». Eleanor pareció sorprendida por la solicitud, pero asintió. «Por supuesto, aunque me temo que está bastante desordenado después de lo que pasó». Las tres mujeres caminaron hacia el invernadero de propagación, el mismo donde Harold Whitmore había encontrado su muerte. El inspector Slack había terminado con sus investigaciones allí, pero el espacio aún conservaba un aire de perturbación. Miss Marple examinó el invernadero con ojo experto,
notando las hileras ordenadas de bandejas de semillas, los pequeños potes con plántulas emergentes y las herramientas de propagación cuidadosamente organizadas. Todo estaba impecablemente mantenido, excepto por un área cerca de donde había sido encontrado el cuerpo. ¿Thomas normalmente mantenía esta sección?, preguntó, señalando hacia una mesa de trabajo que parecía haber sido perturbada. No exactamente. Eleanor frunció el ceño. Esa mesa la uso principalmente yo para experimentos especiales. Thomas generalmente se encarga de las propagaciones, más rutinarias. Miss Marple se acercó más a la mesa, sus ojos entrenados notando detalles que otros habrían pasado por alto. Había residuos de tierra que no coincidían con el tipo usado en las otras mesas, y pequeñas marcas que sugerían que alguien había estado trabajando allí recientemente con cierta urgencia. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó con curiosidad genuina. Eleanor vaciló, intercambiando una mirada rápida con Vivian. Nada extraordinario, solo métodos de propagación avanzados, técnicas para acelerar el crecimiento, ese tipo de cosas. Pero Miss Marple había notado algo más. En el suelo, parcialmente oculto bajo la mesa, había fragmentos de lo que parecía ser una pequeña maceta de terracota. Los fragmentos estaban manchados con residuos que se veían sospechosamente similares a la mancha en el vestido de Vivian. ¡Oh, qué lástima!, exclamó, señalando los fragmentos. Parece que se rompió una maceta. ¿Era algo importante? Eleanor se agachó rápidamente para recoger los pedazos, pero no antes de que Miss Marple notara cómo sus manos temblaron ligeramente al tocarlos. No, no era nada importante, solo una planta experimental que no prosperó. Mientras regresaban a la casa, Miss Marple reflexionó sobre lo que había observado. La mancha en el vestido de Vivian, la mesa de trabajo perturbada, los fragmentos de maceta con residuos sospechosos y, más que nada, las reacciones de Eleanor y Vivian cuando se les preguntaba sobre detalles específicos. Un patrón comenzaba a emerger en su mente, uno muy diferente del que el inspector Slack estaba siguiendo. Thomas Fletcher podría tener el conocimiento y la oportunidad, pero había otros elementos en juego que sugerían una conspiración mucho más sutil. Como su querido sobrino Raymond a menudo le decía, los mejores magos hacían que el público mirara hacia donde ellos querían, mientras realizaban sus trucos en otro lugar completamente diferente. Y Miss Marple comenzaba a sospechar que el verdadero truco se había realizado mucho antes de que Thomas Fletcher encontrara el cuerpo de mi inocente corrientes, Harold Whitmore. Capítulo 6. Secretos. Bajo la superficie. Confrontaciones y secretos esa tarde. Miss Marple decidió hacer otra de sus casuales caminatas por el pueblo, esta vez dirigiendo sus pasos hacia la pequeña casa de campo donde vivía Patricia Whitfield, la hermana menor de Eleanor. Si había secretos familiares involucrados en este asunto, Patricia podría ser una fuente valiosa de información, especialmente ahora que estaba claramente preocupada por su hermana. Encontró a Patricia trabajando en su modesto jardín delantero, arrancando malas hierbas con una intensidad que sugería que estaba usando la jardinería como escape de pensamientos más perturbadores. «Patricia, querida», la saludó Miss Marple con su tono más cálido. «¿Qué jardín tan encantador tienes? Aunque debo decir que se ve un poco diferente del estilo de Eleanor». Patricia se enderezó,
limpiándose las manos en su delantal. Su rostro mostraba las tensiones de los últimos días. «Oh, Miss Marple. Sí, bueno, Eleanor siempre fue la talentosa con las plantas en nuestra familia. Yo solo hago lo que puedo con lo básico. Pero a veces lo básico es más honesto, ¿no te parece?» Miss Marple sonrió gentilmente. «He notado que las personas más complicadas a menudo tienen los jardines más elaborados, como si estuvieran tratando de demostrar algo». Patricia la miró con curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar el significado detrás de las palabras de Miss Marple. ¿Se refiere a Eleanor? Porque si es así, debo decirle que mi hermana no está tratando de demostrar nada. Simplemente ama las plantas. Siempre lo ha hecho, desde que éramos niñas. Por supuesto, asintió Miss Marple. Aunque me pregunto si su amor por las plantas alguna vez la ha metido en problemas. He oído que Harold Whitmore había cuestionado algunas de sus técnicas en el pasado. El rostro de Patricia se ensombreció inmediatamente. Harold Whitmore era un hombre mezquino y celoso. No podía soportar que Eleanor fuera mejor jardinera que él, a pesar de todos sus títulos y certificaciones oficiales. ¿Celoso? Miss Marple inclinó la cabeza con interés. Esa es una palabra fuerte, pero precisa. Patricia se sentó en un pequeño banco de jardín, invitando a Miss Marple a acompañarla. Harold había estado cortejando a Eleanor durante años, desde antes de que su esposa muriera, pero Eleanor nunca mostró interés romántico en él. Creo que eso lo amargó hacia ella. Esta era información nueva e importante. Miss Marple la procesó cuidadosamente. ¿Cortejando a Eleanor? No tenía idea de que hubiera una dimensión personal en su relación. Oh, sí. Harold era bastante persistente, especialmente después de que enviudó hace 3 años. Pero Eleanor siempre fue muy clara sobre sus sentimientos, o más bien, sobre la falta de ellos. ¿Y cómo tomó Harold este rechazo? Patricia suspiró profundamente. No bien. Al principio trató de impresionarla con su conocimiento profesional, ofreciéndose a ayudar con sus jardines. Cuando eso no funcionó, comenzó a ser crítico, muy crítico. El asunto de las rosas de competición fue solo el comienzo. Miss Marple asintió pensativamente. Un Harold Whitmore, rechazado y vengativo, añadía una nueva dimensión a toda la situación. Eleanor le contó sobre estas intenciones no deseadas. No directamente. Eleanor es muy reservada sobre sus asuntos personales. Pero yo notaba cómo se ponía tensa cada vez que Harold aparecía, y las cosas que él decía. Siempre había un tono subyacente de resentimiento personal. Y había otras personas que conocían esta situación. Patricia vaciló por un momento. Bueno, Vivian Crawford ciertamente lo sabía. De hecho, ella fue quien me lo contó inicialmente. Vivian tiene una manera de notar estas cosas. Miss Marple encontró esto fascinante. Vivian Crawford parecía estar en el centro de muchas corrientes de información en este caso. Vivian y Eleanor son amigas cercanas. ¿Amigas? Patricia soltó una risa amarga. Ese es un término generoso. Son vecinas que se toleran mutuamente. Vivian ha estado celosa de Eleanor durante años. Los jardines de Eleanor, su reputación, su independencia. Vivian está casada con un hombre que básicamente la ignora, mientras que Eleanor
eligió permanecer soltera y próspera. ¿Y cómo reaccionó Vivian al conocer las atenciones de Harold hacia Eleanor? Con demasiado interés, si me pregunta. Vivian parecía disfrutar del drama. Incluso sugirió una vez que Eleanor estaba siendo cruel al rechazar a Harold tan consistentemente. Miss Marple dejó que esta información se asentara en su mente. El cuadro que estaba emergiendo era complejo. Harold Whitmore, como un pretendiente rechazado que había vuelto su frustración hacia ataques profesionales contra Eleanor. Vivian Crawford, como alguien que conocía estos secretos íntimos y parecía disfrutar de la tensión resultante, y Eleanor manteniendo su dignidad, pero probablemente sufriendo bajo la presión constante. «Patricia», dijo Miss Marple suavemente, «¿has notado algún cambio en Eleanor últimamente? En las semanas antes de la feria de plantas». Patricia miró hacia la casa de su hermana, visible a través de los árboles. Ahora que lo menciona, sí, Eleanor había estado más tensa de lo usual, más reservada, y había estado trabajando en el invernadero hasta muy tarde algunas noches. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que eran experimentos especiales, pero se negó a dar detalles. ¿Experimentos especiales? Sí, algo sobre acelerar procesos de crecimiento o extracción de compuestos. Lenguaje muy técnico que no entendí completamente, pero parecía muy importante para ella. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse hacia nuevas posiciones. Los experimentos especiales de Eleanor, combinados con su conocimiento de plantas y la presión constante de Harold Whitmore, creaban un escenario muy diferente al que se había presentado inicialmente. Y Vivian sabía sobre estos experimentos. Creo que sospechaba algo. Vivian tiene la costumbre de aparecer por la casa de Eleanor a horas extrañas, siempre con alguna excusa sobre pedir algo prestado o compartir chismes del pueblo. Eleanor se molestaba mucho con estas visitas inesperadas. Mientras Miss Marple caminaba de regreso a casa al atardecer, su mente trabajaba intensamente. El retrato de Harold Whitmore había cambiado de víctima inocente a acosador persistente. Eleanor había pasado de ser simplemente sospechosa a ser una mujer bajo presión extrema. Y Vivian Crawford emergía no solo como testigo, sino como alguien que había estado muy cerca de todos los elementos del drama. Pero había algo más, algo que había estado molestándola desde su visita al invernadero esa mañana. Los fragmentos de maceta, la mesa de trabajo perturbada, la mancha en el vestido de Vivian. Todos estos elementos sugerían que había habido actividad en el invernadero antes de que Thomas encontrara el cuerpo. ¿Qué pasaría si Harold Whitmore no había sido envenenado durante la feria, sino mucho antes? ¿Y qué pasaría si Thomas Fletcher no había encontrado un cuerpo, sino que había sido guiado a encontrar uno que ya llevaba tiempo allí? Miss Marple se detuvo en su caminata, una idea perturbadora formándose en su mente. Si esa teoría era correcta, entonces Thomas Fletcher no era el asesino, sino posiblemente otro tipo de víctima en un plan mucho más elaborado. Y si tenía razón sobre esto, entonces las verdaderas culpables aún estaban libres, fingiendo ser dolientes cuando en realidad habían orquestado todo el terrible evento con una frialdad que la ponía la piel de gallina. Capítulo 7. Un giro inesperado. Otro giro.
La mañana del tercer día después del asesinato trajo consigo noticias que sacudieron las teorías que Miss Marple había estado construyendo cuidadosamente. Mrs. Dollop llegó a su puerta poco después del desayuno, sin aliento por la excitación y cargada de información fresca. «¡Miss Marple!», jadeó, abanicándose con su pañuelo. «Tiene que oír esto. Mi Fred acaba de regresar de la estación de policía y dice que ha habido un desarrollo completamente inesperado. Miss Marple invitó a Mrs. Dollop a pasar y le ofreció una taza de té, sabiendo por experiencia que las noticias importantes siempre se relataban mejor con el ritual apropiado de la hospitalidad inglesa. Thomas Fletcher ha sido liberado», anunció Mrs. Dollop una vez que estuvo cómodamente instalada. Resulta que tenía una coartada sólida para la hora exacta en que el Dr. Haydock determinó que Harold Whitmore fue envenenado. Miss Marple alzó las cejas con interés genuino. «¿Una coartada? ¿Qué tipo de coartada?» «Bueno, aparentemente, Thomas había estado hablando con el cartero de Wickham durante el tiempo crucial. El hombre había venido a entregar un paquete especial a Rosemary Cottage, y Thomas estuvo ayudándolo a encontrar la puerta trasera, porque Eleanor había especificado que los suministros de jardinería siempre debían entregarse por atrás. El cartero recordó la conversación perfectamente, porque Thomas le había estado preguntando sobre rutas de entrega en el área. «¡Qué interesante!», murmuró Miss Marple. «¿Y el inspector Slack está satisfecho con esta coartada?» «Completamente. El cartero es un hombre muy respetable. Ha estado en el trabajo durante 20 años. No hay razón para dudar de su palabra. Además, tiene registros precisos de sus entregas que confirman la hora exacta». Miss Marple tomó un sorbo pensativo de su té. Esta nueva información no solo exoneraba a Thomas, sino que también confirmaba su creciente sospecha de que el crimen había sido más complejo de lo que aparentaba inicialmente. «¿Ha dicho el inspector Slack cuáles son sus próximos pasos?» «Ah, esa es la parte más interesante». Mrs. Dollop se inclinó hacia adelante conspiratorialmente. «Aparentemente han encontrado algo más en el invernadero, algo que habían pasado por alto en su primera búsqueda». «¿Qué tipo de algo?» «Una segunda taza de té». Mrs. Dollop bajó la voz dramáticamente. «Escondida detrás de unas macetas grandes en una estantería alta. Y esta taza tenía residuos de digitalina mucho más concentrados que la que encontraron junto al cuerpo». Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas se reorganizaban una vez más en su mente. «Una segunda taza. Eso sugiere que alguien más estaba bebiendo té con Harold Whitmore cuando fue envenenado», terminó Mrs. Dollop con satisfacción. «Y que esa persona se deshizo apresuradamente de su propia taza después del crimen». Después de que Mrs. Dollop se fuera, cargada de nuevos chismes para compartir por todo el pueblo, Miss Marple se quedó en su sala de estar, reflexionando sobre estas nuevas revelaciones. La liberación de Thomas confirmaba su instinto de que él había sido un chivo expiatorio conveniente. Pero la segunda taza de té introducía una dimensión completamente nueva. Alguien había estado tomando té con Harold Whitmore en el invernadero. Alguien que había tenido la presencia de ánimo de esconder su propia taza después de que Harold sucumbiera al veneno. Esto sugería no un envenenamiento a distancia o secreto, sino una confrontación cara a cara. Miss Marple decidió que era hora de hacer otra visita a Rosemary Cottage. Con Thomas exonerado,
Eleanor estaría sin duda aliviada, pero también posiblemente más vulnerable a preguntas sutiles. Encontró a Eleanor en su jardín delantero, podando rosales con movimientos precisos pero algo agresivos. La tensión de los últimos días era evidente en la rigidez de sus hombros y la línea tensa de su mandíbula. «Buenos días, Eleanor querida. He oído las buenas noticias sobre Thomas. Debes estar muy aliviada». Eleanor se detuvo en su poda, limpiando sus tijeras con un paño. «Sí, por supuesto. Siempre supe que Thomas era incapaz de hacer algo así. Es un joven muy dulce y trabajador. Aunque debe haber sido perturbador descubrir que había estado ocultando parte de su pasado profesional». Bueno, Eleanor reanudó su poda con renovado vigor. «Todos tenemos derecho a cierta privacidad sobre nuestros asuntos personales, ¿no te parece?» Miss Marple notó el leve énfasis en todos y se preguntó qué secretos personales podría estar protegiendo Eleanor. «Por supuesto, aunque he oído que la policía ha hecho otro descubrimiento. En tu invernadero. Una segunda taza de té, aparentemente». Las tijeras de Eleanor se detuvieron a mitad de un corte. Por un momento, el silencio fue tan completo que Miss Marple pudo oír el zumbido distante de las abejas en el jardín de rosas. «¿Una segunda taza?» La voz de Eleanor sonó cuidadosamente controlada. «Eso es extraño. No puedo imaginar. ¿Cómo llegó allí? Sugiere que Harold no estaba solo cuando fue envenenado, que alguien estaba tomando té con él». Eleanor reanudó su poda, pero Miss Marple notó que sus movimientos ahora eran menos seguros. «Supongo que es posible. Harold tenía la costumbre de aparecer sin avisar. Tal vez alguien se sintió obligado a ofrecerle hospitalidad. ¿Alguien como tú?», preguntó Miss Marple suavemente. La pregunta quedó suspendida en el aire otoñal, como una hoja cayendo lentamente. Eleanor se enderezó completamente, enfrentando a Miss Marple con una expresión que mezclaba desafío y algo que podría haber sido alivio. «Sí», dijo finalmente. «Sí, yo estaba tomando té con Harold Whitmore cuando murió». Miss Marple asintió, como si esta confesión fuera la cosa más natural del mundo. «¿Podrías contarme qué pasó?» Eleanor dejó caer sus tijeras de podar y se sentó pesadamente en un banco cercano. Harold vino al invernadero alrededor de las 2 y Miria dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. «Preparé té. Siempre preparaba té cuando alguien venía a visitarme. Es automático». ¿De qué quería hablar? «De Thomas». Había estado investigando el pasado de Thomas y había descubierto su experiencia en farmacología. Estaba amenazando con hacer público el hecho de que yo había empleado a alguien con ese tipo de conocimiento sin revelar su verdadero pasado. ¿Amenazando? ¿Con qué propósito? Eleanor miró hacia sus manos, que temblaban ligeramente. Harold dijo que mantendría silencio si yo reconsideraba su propuesta de matrimonio. Que era hora de que dejara de ser tan orgullosa y aceptara que necesitaba un hombre en mi vida. Miss Marple sintió una punzada de comprensión y compasión. La imagen completa estaba comenzando a formarse, y era más triste y compleja de lo que había imaginado. ¿Y qué pasó entonces? Le dije que nunca me casaría con él, sin importar qué amenazas hiciera. Y entonces él se rió y me dijo que había cometido un error al rechazarlo durante tantos años, porque ahora
Iba a asegurarse de que perdiera todo: mi reputación, mis jardines, mi posición en el pueblo. Eleanor se detuvo, respirando pesadamente. Estaba bebiendo su té cuando comenzó esa diatriba cruel. Y de repente se puso muy pálido. Comenzó a tener problemas para respirar. En cuestión de minutos estaba muerto. Miss Marple observó el rostro de Eleanor cuidadosamente. ¿Y tu taza de té? La escondí, admitió Eleanor. Lo sé, fue cobarde y estúpido, pero entré en pánico. Sabía que si admitía haber estado allí cuando Harold murió, especialmente después de una confrontación como esa, inmediatamente sería sospechosa. «¿Pero tú no lo envenenaste?» Eleanor miró directamente a los ojos de Miss Marple. «No, Miss Marple, no lo hice. Pero sé quién sí lo hizo». Capítulo 8. La prueba de Miss Marple. Miss Marple se inclinó hacia adelante en el banco del jardín, sus ojos azules fijos en el rostro tenso de Eleanor. «¿Quién, Eleanor? ¿Quién crees que envenenó a Harold?» Eleanor miró hacia la casa, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Vivian Crawford», susurró. «Tengo razones para creer que fue Vivian». «Cuéntame esas razones», pidió Miss Marple suavemente. Eleanor se retorció las manos en su regazo. La mañana del día de la feria, Vivian vino muy temprano. Dijo que quería ayudar con los preparativos, pero eso era inusual. Vivian nunca se ofrece a ayudar sin una razón egoísta. Insistió en preparar una bandeja especial de té y bocadillos para cualquier visitante oficial que pudiera aparecer. ¿Una bandeja especial? Sí, con las mejores tazas de porcelana y una mezcla de té especial que dijo haber traído de Londres. Incluso preparó pequeñas etiquetas señalando que era para invitados distinguidos únicamente. Me pareció excesivo, pero Vivian puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. Miss Marple asintió pensativamente. Las piezas comenzaban a encajar de una manera muy diferente a como había imaginado. ¿Y esa fue la bandeja de té que tú y Harold usaron? Exactamente. Vivian había insistido tanto en que estuviera disponible para cualquier inspección oficial que cuando Harold apareció, automáticamente usé esa bandeja. Vivian había sido muy específica sobre dónde debía colocarse, justo en el invernadero principal donde sería fácilmente accesible. Vivian sabía que Harold tenía la costumbre de aparecer sin avisar. Oh, sí. Durante años había estado al tanto de las visitas no deseadas de Harold. De hecho, a menudo hacía comentarios sobre cuándo lo había visto llegar o marcharse de mi propiedad. Miss Marple guardó silencio por un momento, procesando esta información. Luego, tomó una decisión que había estado considerando desde la revelación de la segunda taza de té. Eleanor querida, creo que es hora de confrontar directamente estas sospechas. ¿Estarías dispuesta a ayudarme con un pequeño experimento? ¿Qué tipo de experimento? Me gustaría invitar a algunas personas a tomar el té esta tarde. Tú, Vivian, Patricia, Mrs. Bantry. Un pequeño grupo para discutir los recientes acontecimientos. Pero me gustaría que tú prepares el té usando exactamente los mismos elementos que usaste el día que murió Harold. Eleanor palideció ligeramente, incluyendo la bandeja especial de Vivian, especialmente la bandeja especial de Vivian. Y me gustaría que anuncies que has recordado
algunos detalles adicionales sobre ese día que podrían ser importantes para la investigación. Miss Marple. Eleanor la miró con una mezcla de admiración y aprensión. Creo que entiendo lo que está planeando. Pero no es peligroso. Solo si mis sospechas son correctas. Y si lo son, entonces es necesario para prevenir que una persona muy peligrosa escape de la justicia. Esa tarde, a las 4 en punto, el grupo seleccionado se había reunido en la sala de estar de Rosemary Cottage. Vivian Crawford había llegado puntualmente, vestida con un traje gris que acentuaba la palidez de su rostro. Patricia Whitfield se veía nerviosa, pero curiosa, mientras que Mrs. Bantry mantenía su expresión habitual de interés benevolente. Miss Marple había elegido su silla habitual, desde donde podía observar a todos los presentes sin llamar la atención sobre su escrutinio. «Gracias a todas por venir», comenzó Eleanor, su voz mostrando apenas un ligero temblor. Después de la liberación de Thomas y los nuevos descubrimientos de la policía, he estado recordando más detalles sobre el día que murió Harold. Detalles que podrían ser importantes. ¿Qué tipo de detalles?, preguntó Vivian, su voz cuidadosamente casual, pero Miss Marple notó cómo sus manos se aferraban a su bolso. Sobre la preparación del té ese día, y sobre quién exactamente sabía que Harold vendría. Eleanor se dirigió hacia la mesa, donde había preparado la misma bandeja de té especial, con las mismas tazas de porcelana y la misma mezcla que Vivian había proporcionado días atrás. Verás, Vivian, he estado pensando en tu bondadosa oferta de preparar esa bandeja especial. Fue muy considerado de tu parte, especialmente considerando que parecías saber exactamente cuándo sería necesaria. Vivian se enderezó en su silla. No sé qué estás insinuando, Eleanor. Simplemente quería ayudar. Por supuesto. Eleanor continuó sirviendo el té con movimientos deliberados. Aunque es curioso cómo insististe en usar esta mezcla particular de té, una mezcla que, según dijiste, habías comprado en una tienda especializada en Londres. Miss Marple observó cómo Vivian seguía cada movimiento de Eleanor con intensidad creciente, su respiración volviéndose más superficial. «Eleanor», interrumpió Vivian bruscamente, «creo que esta conversación está tomando un rumbo muy desagradable. Tal vez debería irme». «Oh, pero acabamos de empezar». Miss Marple habló por primera vez desde que comenzó la reunión. «Y todavía no hemos llegado a la parte más interesante, la parte sobre cómo sabías exactamente cuánta digitalina agregar al té para que fuera letal, pero no detectable inmediatamente». El silencio que siguió fue absoluto. Vivian se había puesto completamente rígida, sus nudillos blancos donde agarraba su bolso. ¿Digitalina? Su voz era apenas un susurro. «Yo no sé nada sobre digitalina». «¿No?» Miss Marple inclinó la cabeza con curiosidad, aparentemente inocente. «Qué extraño, porque la bibliotecaria mencionó que alguien había estado investigando extensivamente sobre plantas venenosas y métodos de extracción. Alguien que coincidencialmente había preguntado específicamente sobre la digitalina y sus efectos en diferentes concentraciones. Eso podría haber sido cualquiera». Vivian tartamudeó. «Podría haber sido», concordó Miss Marple, «excepto que también tienes esa interesante mancha en tu vestido negro».
la mancha que dijiste que venía de ayudar con las plantas, pero que en realidad es savia de dedalera. Una mancha que solo aparece cuando se maneja la planta de cierta manera, digamos cuando se está extrayendo su jugo activamente. Vivian se puso de pie abruptamente, su bolso cayendo al suelo y derramando su contenido. Entre los elementos habituales de un bolso de dama, rodó un pequeño frasco de vidrio con restos de un líquido verdoso. El silencio se extendió como una onda en agua tranquila, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Vivian Crawford. «Creo», dijo Miss Marple suavemente, «que es hora de que nos cuentes la verdad completa, Vivian, la verdad sobre por qué decidiste que Harold Whitmore tenía que morir». Capítulo 9. La verdad. Completa Vivian Crawford permaneció de pie junto a su silla volcada, mirando el pequeño frasco que había rodado por el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro había adquirido una palidez cerosa y sus manos temblaban visiblemente. Yo puedo explicarlo», comenzó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. «Por favor, hazlo», dijo Miss Marple suavemente, su tono más compasivo que acusatorio. «Creo que todos merecemos entender qué condujo a esta tragedia». Vivian se dejó caer de nuevo en su silla, enterrando el rostro en sus manos. No era así como se suponía que pasara», murmuró. Todo se salió de control tan rápidamente. Eleanor, Patricia y Mrs. Bantry intercambiaron miradas de shock y confusión, pero Miss Marple mantuvo sus ojos fijos en Vivian, esperando pacientemente a que continuara. «Vivian», dijo Miss Marple gentilmente, «cuéntanos desde el principio. ¿Cuál era tu plan original?» Vivian levantó la cabeza, sus ojos rojos, pero con una expresión de alivio extraño, como si finalmente poder hablar fuera un descanso después de días de tensión. «Harold me contactó hace 3 semanas», comenzó con voz ronca. «Me dijo que había estado investigando el pasado de Thomas Fletcher y había descubierto algo que podría arruinar la reputación de Eleanor si se hacía público». «¿Él te contactó a ti?», preguntó Eleanor claramente sorprendida. «¿Por qué a ti?». Vivian le dirigió una mirada que mezclaba culpa y algo más oscuro. «Porque Harold sabía que yo había estado esperando una oportunidad como esta durante años. Una oportunidad para verte caer de tu pedestal perfecto». El silencio que siguió fue pesado con la honestidad brutal de la confesión. «Harold me propuso un plan», continuó Vivian. «Él confrontaría a Eleanor con las amenazas sobre Thomas y al mismo tiempo le daría su ultimátum matrimonial. Cuando Eleanor se negara, como ambos sabíamos que haría, él haría pública la información sobre Thomas, arruinando efectivamente su reputación en el pueblo». «¿Y tu papel en todo esto?», preguntó Miss Marple. «Yo debía asegurarme de que Harold tuviera una audiencia cuando hiciera sus revelaciones. La feria de plantas sería perfecta. Todos los miembros importantes del pueblo estarían allí. Mi trabajo era crear la situación donde Eleanor sería humillada públicamente». Patricia se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de indignación. «Eso es cruel y mezquino, Vivian. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué?». Vivian se volvió hacia Patricia con amargura súbita. «¿Cómo pude estar cansada de vivir a la sombra de tu hermana perfecta? Cansada de escuchar a todo el pueblo hablar de los jardines maravillosos de Eleanor, de su independencia admirable, de su gracia y dignidad.
Sus palabras salían ahora en torrente, como si años de resentimiento reprimido finalmente encontraran escape. Yo también sé sobre plantas. Yo también podría haber tenido jardines hermosos si hubiera tenido el dinero de Eleanor, si no hubiera estado atrapada en un matrimonio con un hombre que bebe demasiado y que no me ha dirigido una palabra amable en 5 años. Miss Marple asintió con comprensión, aunque no con aprobación. Pero algo cambió en tu plan, ¿no es así? En lugar de ayudar a Harold a humillar a Eleanor, decidiste envenenarlo. Vivian se estremeció ante la palabra envenenarlo, como si escucharla en voz alta la hiciera más real. Fue cuando Harold me explicó exactamente lo que planeaba hacer. No solo quería arruinar la reputación de Eleanor, quería destruirla completamente. Habló de hacer que perdiera su casa, de asegurarse de que nunca pudiera mostrar sus jardines públicamente otra vez, de convertirla en una paria social. ¿Y eso te hizo cambiar de opinión?, preguntó Eleanor, su voz apenas un susurro. Vivian la miró directamente por primera vez desde que había comenzado su confesión. Te odio, Eleanor. He estado celosa de ti durante décadas. Pero Harold era un monstruo. La manera en que hablaba de ti, como si fueras su propiedad, que había rechazado sus avances. La manera en que se relamía pensando en tu humillación. Se detuvo, respirando pesadamente. Me di cuenta de que si le permitía continuar con su plan, no sería solo tu reputación la que se arruinaría. Sería tu vida completa. Y por mucho que te resintiera, no eres malvada. No merecías eso. Miss Marple se inclinó hacia adelante con interés. Entonces decidiste detener a Harold permanentemente. ¿Cómo obtuviste la digitalina? Investigué en la biblioteca, como usted descubrió. Aprendí sobre la extracción de alcaloides de la dedalera. Tengo algunas plantas en mi propio jardín, no tan impresionantes como las de Eleanor, pero suficientes para mis propósitos. ¿Y el plan? Sabía que Harold vendría a ver a Eleanor antes de la feria. Siempre lo hacía cuando planeaba algo especial. Preparé la bandeja de té con una dosis de digitalina en la mezcla. Calculé la cantidad para que fuera letal, pero no obviamente venenosa al gusto. Eleanor se puso una mano en la garganta. Pero yo también bebí de esa mezcla. ¡No! Vivian se enderezó bruscamente. La digitalina estaba solo en una taza específica. La taza con un pequeño chip en el borde que marqué discretamente. Me aseguré de que Harold recibiera esa taza diciéndole que era la mejor de tu juego de porcelana. Y tu propia taza. Bebí té normal. Pero cuando Harold comenzó a mostrar síntomas y Eleanor entró en pánico, me di cuenta de que mi taza también sería analizada. Así que la escondí rápidamente con residuos de digitalina más concentrados, para hacer que pareciera que quienquiera que hubiera estado bebiendo con Harold fuera claramente culpable. Miss Marple asintió lentamente. Una estrategia inteligente para desviar las sospechas. Pero cometiste un error. No contabas con que Thomas tuviera una coartada sólida, ni con que yo notara la inconsistencia en tus reacciones. ¿Mis reacciones? Cuando se anunció la muerte de Harold, todos los demás mostraron shock o horror. Tú mostraste alivio. Y luego, cuando fue identificado como envenenamiento, tu expresión se volvió calculadora en lugar de más conmocionada. Estabas planeando tu próximo movimiento, no reaccionando a noticias terribles. Vivian cerró los ojos, derrotada.
Nunca fui buena fingiendo. Mi esposo siempre me lo dice. También estaba la mancha en tu vestido, agregó Miss Marple, y el hecho de que insististe en usar exactamente las plantas que crecían en el jardín de Eleanor para hacer tu extracto. Una decisión muy deliberada para asegurar que las sospechas cayeran sobre ella. Sí. Vivian abrió los ojos mirando directamente a Eleanor. Incluso cuando decidí salvarte de Harold, una parte de mí todavía quería que sufrieras. Quería que experimentaras lo que era ser sospechosa, ser juzgada, ser vista con desconfianza. Eleanor se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló con una voz sorprendentemente suave. Vivian, si me hubieras hablado sobre tu infelicidad, sobre cómo te sentías, tal vez podríamos haber encontrado una manera de... ¿De qué? Vivian se rió amargamente. De cambiar toda mi vida, de hacer que mi esposo me amara, de darme tu talento y tu dinero, de ser amigas, dijo Eleanor simplemente, de ser verdaderas amigas en lugar de rivales. Por primera vez, desde que había comenzado su confesión, Vivian Crawford comenzó a llorar. Capítulo 10. Reflexiones. Entre las rosas, una semana después de la confesión de Vivian Crawford, Miss Marple se encontraba nuevamente en su silla de mimbre favorita, esta vez en su propio jardín, contemplando las últimas rosas del otoño, que se aferraban valientemente a sus tallos a pesar del aire cada vez más fresco. El inspector Slack había terminado con todos los procedimientos legales necesarios, y Vivian había sido llevada discretamente para enfrentar la justicia. Eleanor Hartwell se acercó por el sendero del jardín, llevando una pequeña cesta llena de bulbos de narciso. «Buenos días, Miss Marple. Esperaba encontrarla aquí. Quería traerle estos bulbos como muestra de mi gratitud». Miss Marple sonrió cálidamente, dejando a un lado su tejido. «Qué amable de su parte, querida. Siéntese conmigo un momento. Me gustaría saber cómo está sobrellevando todo este terrible asunto. Eleanor se acomodó en la silla de jardín adjacente, sus manos aún mostrando las marcas del trabajo constante con la tierra. Ha sido difícil de procesar, debo admitir. Saber que Vivian me odiaba tanto, pero al mismo tiempo intentaba protegerme. Es una paradoja que no termino de entender. La naturaleza humana está llena de tales paradojas, observó Miss Marple. En mis años he aprendido que las emociones más destructivas a menudo conviven con impulsos generosos. El amor y el odio pueden estar más cerca de lo que nos gusta admitir. Eleanor asintió pensativamente. He estado preguntándome si podría haber hecho algo diferente, si hubiera sido más consciente de la infelicidad de Vivian, más accesible como vecina. Querida mía, Miss Marple interrumpió gentilmente. No puede culparse por la decisión de otra persona de cometer un acto tan drástico. Vivian tenía opciones. Podría haber buscado ayuda para su matrimonio. Podría haber cultivado sus propios talentos en lugar de resentir los suyos. Podría haber hablado honestamente sobre sus sentimientos. Pero la entiendo, de alguna manera, la sensación de estar siempre en segundo lugar, de ser invisible mientras otros brillan. Miss Marple estudió el rostro de Eleanor con interés. ¿Es así como se sentía antes de encontrar su independencia? En cierto sentido, sí. Después de que mis padres murieron y heredé la casa,
Tuve que elegir entre depender de otros o crear mi propia vida. Elegí la independencia, pero reconozco que no todos tienen esa opción o ese temperamento. Se sentaron en silencio cómodo por unos momentos, escuchando el zumbido distante de las abejas tardías y el susurro de las hojas en el viento otoñal. ¿Qué pasará con Thomas?, preguntó Eleanor finalmente. Thomas Fletcher. He hablado con él esta mañana. Ha decidido quedarse en St. Mary Mead, si usted aún lo desea como empleado. Dice que el pueblo le ha mostrado una bondad inesperada durante toda esta prueba. Eleanor sonrió por primera vez desde hacía días. Me alegra oír eso. Thomas es un buen hombre y ha sufrido suficiente sospecha inmerecida. Además, los jardines necesitan su experiencia, especialmente ahora que se acerca la temporada de preparación para el invierno. ¿Y Patricia? ¿Cómo está manejando todo? ¿Esto? Patricia está aliviada, creo. Siempre sintió que había tensiones bajo la superficie en nuestro pequeño círculo social, pero nunca pudo identificar exactamente qué las causaba. Ahora que la verdad ha salido a la luz, siente que puede respirar más fácilmente. Miss Marple tomó su tejido nuevamente, sus dedos trabajando automáticamente en el patrón familiar. Es curioso cómo los secretos pueden envenenar las relaciones, mucho antes de que cualquier veneno real entre en escena. Harold Whitmore llevaba el secreto de su obsesión con usted. Vivian cargaba con años de resentimiento no expresado, y usted mantenía silencio sobre la presión que sentía. ¿Cree que si hubiéramos hablado más abiertamente? Posiblemente. Aunque también he aprendido que algunas personas están tan comprometidas con sus narrativas internas de agravio que la comunicación honesta no siempre es suficiente. Vivian había construido una identidad completa alrededor de ser la víctima de las circunstancias y de su percepción de la superioridad de usted. Eleanor se levantó, alisando su falda. Supongo que nunca sabremos qué podría haber sido diferente, pero puedo tratar de ser más consciente en el futuro de las personas que podrían estar luchando silenciosamente a mi alrededor. Esa es una lección valiosa, concordó Miss Marple. Aunque también debe recordar que no puede ser responsable de la felicidad de todos los demás. Cada persona debe encontrar su propio camino hacia la paz interior. Después de que Eleanor se fuera, Miss Marple continuó sentada en su jardín, reflexionando sobre los eventos de la semana pasada. El caso había sido complejo no por las pistas físicas, que en retrospectiva habían sido bastante claras, sino por las emociones humanas entrelazadas que habían motivado el crimen. Vivian Crawford había sido impulsada por una mezcla tóxica de envidia, autocompasión y, paradójicamente, un impulso protector hacia la misma persona que resentía. Harold Whitmore había permitido que su rechazo romántico se transformara en algo mucho más oscuro y controlador. Y Eleanor, a pesar de su aparente fortaleza, había estado soportando presiones que podrían haber quebrado a una persona menos resiliente. El pueblo de St. Mary Mead gradualmente volvería a su ritmo normal, como siempre lo hacía después de tales perturbaciones. Los chismes se desvanecerían, reemplazados por nuevas preocupaciones cotidianas. Los jardines continuarían floreciendo bajo el cuidado experto de Eleanor y Thomas, y las personas aprenderían a vivir
con las nuevas dinámicas creadas por la ausencia de Harold Whitmore y la partida de Vivian Crawford. Pero Miss Marple sabía que las lecciones de este caso permanecerían con ella. Una vez más, había sido testigo de cómo los secretos guardados en silencio podían crecer como malezas venenosas, eventualmente sofocando las relaciones saludables y llevando a actos desesperados. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Miss Marple recogió su tejido y se dirigió hacia su casa. Mañana habría nuevos días, nuevas conversaciones y, inevitablemente, nuevos misterios humanos que observar y comprender. Después de todo, como había aprendido a lo largo de sus muchos años, la naturaleza humana era el jardín más complejo de todos, lleno de belleza y peligro en igual medida, y siempre requiriendo la observación cuidadosa de quienes estaban dispuestos a ver más allá de la superficie. Epílogo. Nuevos brotes en primavera. La primavera había llegado temprano a St. Mary Mead ese año, y Miss Marple se encontraba nuevamente caminando por los senderos familiares del pueblo, esta vez acompañada por su sobrino Raymond, quien había venido a visitarla durante sus vacaciones de Pascua. «Tía Jane», decía Raymond mientras admiraban los narcisos que florecían profusamente en los jardines que pasaban. «Todavía no puedo creer que hayas resuelto otro misterio de asesinato, y uno tan complejo además». Miss Marple sonrió con esa expresión de modestia que siempre adoptaba cuando Raymond exageraba sus contribuciones. «Querido mío, apenas resolví nada. Simplemente presté atención a lo que las personas estaban diciendo y haciendo. La verdad tiene una manera de revelarse a sí misma si uno sabe cómo observar. Pero reconocer que Vivian Crawford era la culpable cuando todos sospechaban de Thomas Fletcher, eso requería más que simple observación. Requería recordar que las personas rara vez son completamente lo que aparentan ser. Miss Marple se detuvo para admirar un jardín particularmente hermoso. Y que los motivos más poderosos a menudo surgen de emociones que hemos estado negando durante años. Habían llegado a Rosemary Cottage, donde Eleanor Hartwell podía verse trabajando en lo que claramente era una expansión significativa de sus jardines. Thomas Fletcher estaba a su lado, y juntos estaban plantando lo que parecía ser una nueva sección dedicada enteramente a hierbas medicinales. Eleanor los vio acercarse y se enderezó, limpiándose las manos en su delantal con una sonrisa genuina. «Miss Marple, qué alegría verla. Y usted debe ser el famoso sobrino del que tanto hemos oído hablar». Raymond se sonrojó ligeramente ante la presentación, pero estrechó la mano de Eleanor con cortesía. «He estado admirando sus jardines durante nuestro paseo. Son realmente espectaculares». «Gracias. Este año hemos decidido hacer algunos cambios significativos». Eleanor gesticuló hacia la nueva sección donde Thomas seguía trabajando. «Estamos creando un jardín educativo sobre plantas medicinales. Thomas ha resultado tener un conocimiento extraordinario en ese área, y pensamos que sería beneficioso para el pueblo tener un lugar donde las personas puedan aprender sobre el Lieucheftelschaffisch, uso seguro y apropiado de hierbas curativas». Miss Marple notó el énfasis sutil en seguro y apropiado, y aprobó la sabiduría detrás de la iniciativa. «¿Y cómo ha estado, Eleanor? Los últimos meses deben haber sido difíciles».
Han tenido sus desafíos, Eleanor admitió, pero también han sido liberadores, de cierta manera. Sin la presión constante de Harold y sin las tensiones no expresadas con Vivian, he podido concentrarme realmente en lo que amo: cultivar cosas hermosas y útiles. Thomas se acercó al grupo, quitándose sus guantes de trabajo. Miss Marple, me alegra verla. Quería agradecerle nuevamente por creer en mi inocencia cuando las cosas se veían tan mal. No hay nada que agradecer, Thomas. La verdad siempre encuentra su camino a la superficie, aunque a veces toma más tiempo del que nos gustaría. ¿Han sabido algo de Vivian Crawford?, preguntó Raymond con la curiosidad directa de la juventud. Eleanor y Thomas intercambiaron una mirada, y fue Eleanor quien respondió. Vivian fue sentenciada a 12 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional en 8, debido a las circunstancias atenuantes. Su abogado argumentó exitosamente que sus acciones, aunque inexcusables, fueron motivadas por un deseo de protegerme del plan más malicioso de Harold. ¿Y su esposo? Se mudó a Londres poco después del juicio. Aparentemente, toda la situación le dio la excusa que había estado buscando para comenzar una nueva vida. La voz de Eleanor no mostraba juicio, solo una tristeza tranquila por las oportunidades perdidas. Miss Marple asintió pensativamente. Había esperado algo así. Los matrimonios que ya estaban fracturados rara vez sobrevivían al tipo de escrutinio público que había acompañado al caso. ¿Han visitado a Vivian?, preguntó. Una vez, Eleanor respondió. Hace aproximadamente 2 meses. Quería decirle que le había perdonado y que entendía lo infeliz que había sido. No sé si le sirvió de consuelo, pero sentía que necesitaba decírselo. Thomas añadió. Vivian me pidió que le dijera que lamentaba haber tratado de incriminarme. Dijo que la desesperación la había hecho tomar decisiones que nunca habría considerado en circunstancias normales. Raymond, que había estado escuchando con fascinación, hizo la pregunta que claramente había estado en su mente. ¿Pero cómo supiste, tía Jane, que Vivian era capaz de asesinato? Parecía una mujer tan ordinaria. Miss Marple sonrió con esa sabiduría gentil que venía de décadas de observar la naturaleza humana. Querido Raymond, he aprendido que las personas más peligrosas a menudo son precisamente las que parecen más ordinarias. Vivian no era una criminal natural, pero la combinación de años de resentimiento reprimido, un matrimonio infeliz y una oportunidad para actuar sobre sus impulsos más oscuros creó una tormenta perfecta. Además, añadió, Eleanor, Miss Marple notó cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. La manera en que Vivian reaccionó a las noticias, las inconsistencias en sus historias, incluso la mancha en su vestido que yo había visto, pero no había considerado significativa. Los detalles son importantes, concordó Miss Marple, pero más importante es entender las emociones que motivan a las personas a actuar contra su propia naturaleza moral. Continuaron conversando durante 1 hora más, discutiendo los planes de Eleanor para el nuevo jardín educativo y los ajustes que Thomas había hecho a su nueva vida en St. Mary Mead. Cuando finalmente se despidieron, Raymond y Miss Marple caminaron lentamente de regreso hacia su casa. Tía Jane, dijo Raymond mientras pasaban por el lugar
donde alguna vez había estado la casa de Vivian Crawford, ahora vacía con un letrero de «Se vende» en el jardín delantero. ¿Crees que Vivian podrá encontrar algún tipo de paz cuando salga de prisión? Miss Marple consideró la pregunta cuidadosamente. Espero que sí, querido. Algunas veces las crisis más terribles pueden llevar a las personas a enfrentar verdades sobre sí mismas que habían estado evitando. Si Vivian puede aprender a lidiar con su envidia y su autocompasión, si puede encontrar maneras saludables de construir su propia felicidad, en lugar de resentir la de otros, entonces quizás su terrible acción no haya sido completamente en vano. ¿Y Eleanor? ¿Crees que estará bien? Eleanor es una mujer fuerte que ha encontrado su propósito en la vida. Ahora que las presiones artificiales han sido removidas, creo que prosperará. Y Thomas ha encontrado un lugar donde puede usar sus talentos sin esconder su pasado. En cuanto al pueblo, Miss Marple hizo una pausa, mirando alrededor de las calles familiares de St. Mary Mead, donde la vida continuaba con su ritmo eterno de rutinas diarias, chismes gentiles y preocupaciones estacionales. El pueblo sobrevive, como siempre lo hace. Las personas aprenden, se adaptan y siguen adelante. Y yo continúo observando, aprendiendo algo nuevo sobre la naturaleza humana con cada estación que pasa. Cuando llegaron a su casa, Miss Marple se detuvo en su jardín delantero para admirar sus propios narcisos, que habían florecido espectacularmente ese año. ¿Sabes, Raymond?, dijo mientras tocaba suavemente uno de los pétalos. Estos narcisos crecieron del mismo suelo donde el año pasado había plantas que murieron. La muerte y el renacimiento son parte del mismo ciclo natural. Creo que hay una lección ahí, sobre la naturaleza humana también. Raymond sonrió, acostumbrado ya a las reflexiones filosóficas de su tía extraordinaria. Siempre encuentras esperanza en las historias más oscuras, ¿no es así? Es lo único que hace que valga la pena contar las historias, querido mío, respondió Miss Marple, dirigiéndose hacia su casa con la satisfacción silenciosa de quien ha visto justicia hecha y lecciones aprendidas. Es lo único que hace que valga la pena contarlas.